Hola, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida. En esta ocasión vamos a desarrollar lo que es el tema de ecuación contable. Ahora les voy a compartir la pantalla para que veamos. Tenemos la ecuación contable. Bueno, estos son los ejes principales que vamos a desarrollar hoy. De acuerdo a la ecuación contable, la formulación y el análisis. Luego, ¿cuáles son los conceptos básicos? Que son el activo, pasivo y el patrimonio neto que componen la ecuación contable. Luego veremos la metodología contable mediante dos ejemplos y la clasificación de las operaciones, ya sean operaciones que no repercuten en el patrimonio neto, como aquellas operaciones que repercuten en el patrimonio neto. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es, de acuerdo a la formulación y el análisis en primer lugar de la ecuación contable. Como sabemos, toda entidad económica emplea para lograr sus objetivos una cierta cantidad de recursos y contra esos recursos existen ciertos derechos de otros, tales como los propietarios, a los cuales les pertenecen los aportes realizados, como los proveedores de las mercaderías, los empleados por los sueldos adeudados y el fisco por los impuestos no pagados y otros propietarios. Puesto que los recursos no pueden existir sin derechos de propiedad, contra ellos se deduce que los recursos son igual a los derechos sobre los recursos. Mediante la formulación y el análisis vemos que las partidas que constituyen los recursos se conocen en contabilidad como activos. Por lo tanto, los activos es igual a los derechos sobre los activos. El activo es un conjunto de bienes económicos invertidos en la propiedad por el ente. En cuanto a los derechos sobre el activo, se denomina pasivo, por lo que la ecuación queda: el activo es igual a pasivo, que son los derechos de los terceros más los derechos de los propietarios sobre el activo. Sin embargo, por el término pasivo no es el más apropiado para designar el interés del propietario, porque no hay una obligación que sea definida para reintegrarle las cantidades que se han invertido en la empresa. Esta diferencia entre la posición de terceros, que son acreedores, y la de los propietarios es importante y constituye una mejora en la expresión de la ecuación. Entonces tenemos el activo, que es igual al pasivo más el patrimonio neto. Otra forma de presentar la relación aritmética sería la diferencia entre ciertos activos y la deuda de ciertas cantidades de acreedores que representa al capital de los propietarios, que sería activo menos el pasivo, o sea, la diferencia entre ciertos activos y las deudas, que representará el capital de los propietarios, o sea, el patrimonio neto. Ahora vamos a pasar a un concepto básico sobre los componentes que se refieren a la ecuación de la ecuación contable. Tenemos, hablamos de activo. Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, o sea que el hecho ya ha sido ocurrido,
Controla los beneficios económicos que produce un bien, ya sea material o inmaterial, con valor de cambio o valor de uso para el ente. Con respecto al activo, para que un recurso sea considerado activo, debe cumplir con las siguientes condiciones. 1. Tener utilidad económica para que el ente, es decir, poseer un valor de uso o un valor de cambio. Luego dicen tener capacidad de generar beneficios futuros, ya sea por la utilización en la producción y comercialización, su intercambio por otros activos, su utilización para liquidar las obligaciones y por su distribución a los propietarios. Tener lentes, el derecho sobre el recurso o el control de los beneficios futuros, sea o no de su propiedad. 4. Haberse originado ese derecho en un hecho de contexto o en una transacción anterior, que sea anterior. Y 5, ser cuantificable, que exista la posibilidad de asignarle un importe sobre las bases objetivas y susceptibles de verificación. ¿Y con qué nos referimos al valor de cambio o al valor de uso? Bueno, aquí hemos hablado del esquema. Un bien tiene un valor de cambio cuando existe la posibilidad de canjearlo por efectivo o por otro activo, utilizarlo para cancelar una obligación. En el caso de canjearlo de un efectivo por otro activo, sería la compra de mercadería. En el caso de utilizarlo para cancelar la obligación, es cuando compramos mercadería a crédito, entonces el efectivo vendría a ser ese activo que utilizamos para cancelar la obligación. Luego tenemos distribuirlos entre los propietarios del ente. En el caso de que haya utilidades y se distribuyan en asamblea de accionistas entre los propietarios, o sea, distribuirlo en dividendos. Y un bien tiene un valor de uso cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad productora de ingresos, dice. Por ejemplo, las maquinarias que son utilizadas y son empleadas en las actividades productoras de ingresos de la empresa. Esto sería en el caso de una empresa productora de bienes, por ejemplo, una empresa de panificados, una empresa productora de textil. Ese sería el valor de uso en el caso de las maquinarias. Vamos a pasar ahora al siguiente elemento, digamos, que compone la ecuación contable. Tenemos el pasivo. Un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, física o jurídica. Pues es altamente probable que ello ocurra. Entonces, tiene que haber un hecho que esté ocurrido y esté obligado a entregar esos activos. Y es altamente probable que ocurra. Y B, la cancelación de la obligación. La cancelación es ineludible en el caso de esa contingencia altamente probable. Y 2, deberá efectuarse a una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de un hecho o requerimiento del acreedor. En el caso, por ejemplo, de los pagarés que están en una fecha determinada. Luego pasamos. Vamos a hablar de la cancelación total o parcial del pasivo que se produce mediante, en primer lugar, la entrega de efectivo u otro activo. Entonces, para cancelar esa deuda debemos entregar efectivo u otro activo en el caso que tengamos que pagar un servicio pagando en especie, por ejemplo.
pagamos los servicios de un contador, brindándole un servicio, por ejemplo, de mantenimiento de equipo de computación. Sería un pago de la cancelación de una deuda, en el caso de que tengamos una deuda con una persona así, con otro activo. Luego tenemos la prestación de un servicio, lo que acabo de nombrar yo, con respecto a prestar un servicio para poder cancelar esa obligación. Luego tenemos el reemplazo de una obligación por otro pasivo, que sería, por ejemplo, en una compra en cuenta corriente que se pueda convertir a una cuenta documentada, por ejemplo. Luego tenemos la conversión de una deuda en capital, en este caso sería de un acreedor en el cual no le podemos pagar y ese acreedor se convertiría en un socio más de la empresa, o sea que posee derechos sobre los dividendos de la empresa. Luego tenemos, se convierte en un accionista en este caso. Después tenemos un pasivo que puede quedar cancelado debido a la renuncia o a la pérdida de derechos por parte del acreedor. Esto sería en el caso de que el acreedor renuncia a los derechos para cobrar o hacer valer sus derechos de cobro. Luego, vamos a pasar al patrimonio neto. El patrimonio neto es la porción del activo que corresponden a los dueños de la empresa. Y esto resulta suficiente para definir lo que es el patrimonio neto en su expresión cuantitativa, pero no para caracterizarlo en cuanto a su composición cualitativa. Este concepto es según Chávez y otros autores. Entonces, es la porción del activo que corresponde al dueño de la empresa, pero no es suficiente, digamos. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? El patrimonio neto de un ente también se puede expresar de dos maneras. Entonces tenemos por sus componentes, el patrimonio neto es igual a los aportes más los resultados acumulados, y por su diferencia entre las restantes componentes patrimoniales, que vendría a ser patrimonio neto igual al activo menos pasivo. Luego decimos que el patrimonio neto de un ente resulta del aporte de sus propietarios o asociados y de la acumulación de resultados, ya sea resultados positivos o negativos, resultados acumulados. El patrimonio neto es una magnitud residual del activo y del pasivo de un ente. Vamos a pasar ahora a la siguiente preliminar sobre el patrimonio neto. Los aportes de los propietarios. Al crearse una empresa, el único componente del patrimonio a reconocer es el que representa el capital. Cualquiera sea el tipo de empresa de que se trate, el inicio de su actividad, el patrimonio neto es igual al capital. Es decir, la parte del patrimonio que suministraron los propietarios, o sea, los aportes de los propietarios. Puede estar representado por acciones o por partes, según la forma jurídica del ente. Le crean derechos de diversos tipos, como por ejemplo, participar en las ganancias, en las elecciones de autoridades, aprobar o desaprobar las gestiones, etc. Luego decimos que el capital es la suma de los aportes en dinero y en especie, que los socios se comprometen a entregar al ente. Representan a través de la vida del ente el valor del compromiso y del aporte asumido
por los propietarios, descartándose no solo debe pensarse en el aporte, sino en el compromiso asumido en el momento de su constitución o de aumentarse el capital. Este es un concepto de el autor Chávez y otros. Bien. Pasamos a la siguiente filimina, del cual veremos bueno, con el cierre de ejercicio económico aparece una segunda partida que se refiere a los resultados acumulados y que le incrementará o disminuirá si corresponde a una ganancia o una pérdida. Estos resultados acumulados corresponden al patrimonio neto y vamos a ver otros conceptos que se refieren a los ingresos que corresponden a los gastos, las ganancias y las pérdidas. Los aumentos del patrimonio neto originados en actividades principales del ente por la producción o venta de bienes y prestaciones de servicios también puede resultar de actividades internas como el crecimiento natural de determinados activos de una explotación agropecuaria. Entonces considera los ingresos como resultado de las actividades principales del ente, que son la producción y venta de bienes o la prestación de servicios. Por ejemplo, de venta de mercadería, la consideramos como ingresos. Luego tenemos las prestaciones de servicios también, consideradas como ingresos. Y también vamos a incluir dentro de los ingresos el caso de que tengamos una plantación o una explotación agropecuaria de soja o de maíz, y el crecimiento natural de estos activos van a considerarse como ingresos. Bien, esto corresponde con los gastos también, que son las disminuciones del patrimonio neto relacionadas con los ingresos. Entonces vendría a ser los gastos que están relacionados con, en el caso de las ventas de bienes, de los bienes o de mercadería, lo cual nos genera un costo de mercadería vendida. Ese sería un costo que consideramos para poner las mercaderías a disposición para poder venderlas. Bien. Luego vamos a ver el tema de las ganancias, los aumentos de patrimonio neto que se originan de operaciones secundarias o accesorias. Como por ejemplo, la tenencia de títulos o valores o de acciones que aumenten en otras empresas que no tienen que ver con la actividad principal de la empresa, que es la venta de bienes o la prestación de servicios. Luego tenemos las pérdidas, que son disminuciones del patrimonio neto que se originan en operaciones que son secundarias o accesorias. ¿Cuáles son estas disminuciones? Son ajenas o son distintas de las operaciones principales para obtener ganancias, por ejemplo, pérdida por el pago de intereses, pérdida por el pago por ejemplo, bueno, en ese caso es el pago de los intereses, o por algún robo, o por ejemplo, en el caso que sean las depreciaciones de la computadora, de los bienes, o cuando ocurre un siniestro en la empresa por un incendio, y estos hechos sí o sí son ajenos a la voluntad del ente y no tiene nada que ver con la actividad principal. Vamos a pasar ahora a la metodología contable.
Dentro de lo que vemos de la metodología contable, la relación entre la ecuación básica y la contabilidad, tenemos dada la ecuación activo igual a pasivo más el patrimonio. Y también podemos expresarla en activo igual a pasivo más capital más las ganancias más las pérdidas. Bien. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto está compuesto por los aportes de los propietarios y también está compuesto por los resultados acumulados, o sea, ganancias o pérdidas. Y aquí vemos o bien otra forma de expresarla que es activo más pérdidas igual a pasivo más capital más ganancias. En este caso, ¿qué pasa? De términos que están en negativo del lado derecho, que son las pérdidas, pasan muy positivo al lado izquierdo. Entonces queda toda la ecuación en positivo. Ahora vamos a ver la metodología contable mediante un ejemplo de ejercicio. Bien. El equilibrio de la ecuación contable que acabamos de ver tiene que permanecer estable durante toda la vida de la empresa también. En el cual, bien, vamos a ver si una persona decide instalar un negocio, para ello cuenta con 10.000 pesos en efectivo. La ecuación estará representada por la siguiente manera. Tenemos en activo, que está compuesto por caja, 10.000. Y capital, 10.000. En este caso, activos igual a capital, o sea que todos los componentes de los bienes del activo, al no tener el pasivo que son las deudas, constituyen el capital, pero la mayoría de las empresas necesitan la mayor cantidad de bienes del activo que los pueden comprar con otros recursos o con recursos propios. Pasamos a la siguiente. Con tal fin, las empresas obtienen bienes adicionales por dos vías. Uno, solicitando un préstamo en dinero y comprando los bienes que son necesarios. O dos, adquiriendo los bienes del activo adicionales en cuenta corriente o a crédito. Bien. Siguiendo con el ejemplo 2, la empresa incorpora muebles a su activo por 5.000, recurriendo al endeudamiento con los acreedores. Su situación será la siguiente. Tenemos caja a 10.000, el capital sigue siendo igual, 10.000, muebles y útiles por 5.000, que es la contrapartida de los acreedores, que es una deuda que tienen que pagar por la compra de esos muebles y útiles, 5.000. Entonces, el total del activo, 15.000, es igual al pasivo, que es 5.000, más el capital, que son 10.000. Pasamos a la siguiente. Tenemos la compra de mercadería por 4.000 a crédito en cuenta corriente, proveedores, y su situación será la siguiente. Entonces tenemos el activo que está compuesto por 10.000, que son los que corresponden a los 10.000 de capital, los muebles y útiles 5.000, los acreedores 5.000, y las mercaderías que se incorporan son a 4.000 y los proveedores 4.000 por la compra en cuenta corriente. El total del activo es 19.000, el total de pasivo 9.000, total de capital 10.000. Entonces el activo es igual a la suma entre pasivo más capital.
Vemos claramente que el valor de los bienes activos es igual a los derechos que existen sobre ellos. Los derechos de los propietarios representados por el capital y los derechos de los acreedores están representados por las deudas. Entonces se cumple la igualdad de activo igual a pasivo más el capital. Luego vemos en el punto 4 que se vende el 50% de las mercaderías valuadas en 2.000 y que están en un precio de 3.000 pesos. La situación sería la siguiente. Tenemos activo, que es igual a caja 13.000, porque está ingresando 3.000 pesos en efectivo. Muebles y útiles 5.000, o sea, aquí es 10.000 más 3.000. Aquí 5.000, las mercaderías en 2.000, la suma del activo es 20.000, los acreedores siguen siendo 5.000, los proveedores 4.000, el total pasivo 9.000. Aquí tenemos los 10.000 que corresponde al aporte inicial y aquí tenemos un resultado de 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque aquí se ha reducido 4.000 en 2.000 y el total de lo que hemos vendido era en 2.000, valorado 2.000, que le restamos un valor mayor que lo hemos vendido, entonces tenemos un resultado que es de 1.000. Entonces tenemos la suma del capital que da 11.000. Entonces, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Aquí los 9.000 más los 11.000 da los 20.000. De esta manera, comprobamos que el patrimonio neto es el excedente de los bienes de una empresa con respecto a los derechos que tengan los acreedores sobre ellos. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva con la metodología contable con respecto a un ejemplo de un ejercicio 2. Tenemos, si una persona decide instalar un negocio y para ello cuenta con 50.000 en efectivo. La ecuación está representada de la siguiente manera. Entonces tenemos caja 50.000, capital 50.000. Entonces el activo es igual al capital. En un segundo momento se realiza una compra de muebles a crédito por 8.000, recurriendo al endeudamiento con acreedores. Su situación será la siguiente. Tenemos activo que está compuesto por caja en un momento inicial por 50.000, que corresponde con el capital del aporte de los propietarios 50.000. Los muebles y útiles de 8.000 y el endeudamiento con los acreedores que es 8.000. Entonces tenemos la suma del activo es 58.000, pasivo 8.000, capital 8.000. Entonces tenemos activo, el pasivo más el capital es igual al activo. En un tercer momento tenemos la compra de una computadora por 80.000 y se paga el 50% al contado. Por el saldo se firma un pagaré en 180 días. Entonces va a ser la situación la siguiente. Tenemos el activo que está conformado por caja. Aquí nos queda a 10.000. Anteriormente, ¿de cuánto teníamos? Teníamos 50.000. Se paga el 50% del contado de 80.000, que sería 40.000. Entonces aquí se va a reducir de 50.000 a 10.000. Ahora, muebles y útiles se mantienen 8.000 y vamos a tener un ingreso de equipo de computación en computadoras por 80.000. Aquí tenemos los acreedores varios por 8.000, las obligaciones a pagar
porque dice que por el saldo se firma un pagaré, o sea, 50% de 80.000 es 40, menos los 40, entonces sería 40.000, se va a firmar un pagaré, entonces sería la obligación a pagar de 40.000. La suma del pasivo nos da 48.000, el capital es por 50.000 que se mantiene, entonces la suma del activo es 98.000, que es igual al pasivo más el capital. En la siguiente, en el punto 4, veremos la compra de mercadería crédito en cuenta corriente por 8.000. Entonces el activo está compuesto por caja, 10.000 anteriormente, muebles y útiles, 8.000, mercaderías, 80, computadoras, 80.000, y hay un ingreso en cuenta corriente de 8.000 de mercadería, pero es en cuenta corriente. Entonces ingresan mercadería por 8.000 y la suma de esto nos da 106.000. Hacer esta compra en crédito en cuenta corriente aumenta el pasivo con la cuenta proveedores, que es de 8.000. Los acreedores varios que corresponden a los muebles y útiles, las obligaciones a pagar que corresponden a la mitad de las computadoras y los proveedores por la compra de mercadería. La suma del pasivo nos da 56.000, el capital se mantiene 50.000 y corresponde con el total de activo. Entonces se cumple aquí la ecuación de activo igual a pasivo más el capital. En la siguiente filmina vamos a ver en el punto 5 la venta al contado en 5.000, el 50% de las mercaderías son compradas. Entonces, tenemos la venta al contado. Tenemos 50% nada más de las mercaderías que anteriormente estaban aquí en 8.000, o vender la mitad, vamos a reducir. Y aquí teníamos 10.000 más los 5.000, nos va a dar 15.000. Los muebles y útiles quedan en 8.000, las computadoras se mantienen en 80.000, las mercaderías se reducen en la mitad, de 8.000 pasan a 4.000, y la suma de esto, del activo, nos da 107. Luego tenemos acreedores varios por 8.000, las obligaciones a pagar por 40.000 y los proveedores por 8.000. La suma total del pasivo es de 56.000. Y luego tenemos el capital, los aportes de los propietarios por 50.000 y el resultado de la venta. ¿Por qué? Porque reducimos la mercadería que teníamos en 8.000 y las vendimos la mitad de 4.000 en 5.000 pesos. Entonces tenemos un resultado positivo porque vendimos un precio mayor. Entonces resultado de venta 1.000 y la suma del capital vendría a ser 51.000, que corresponde a la ecuación del activo, que es 107.000 igual al pasivo, más el patrimonio neto. Se cumple la igualdad de la ecuación. Ahora nos vamos a referir a la clasificación de las operaciones. Estas son operaciones que, por un lado, se clasifican en operaciones que no repercuten en el patrimonio neto, que son las permutativas, y luego tenemos las operaciones que repercuten en el patrimonio neto en forma directa o en forma indirecta como consecuencia de los resultados que arrojan. Dentro de las de forma indirecta tenemos modificativas positivas, modificativas negativas, modificativas mixtas. Bien. Dentro de las operaciones que no repercuten en el patrimonio neto, tenemos las que se denominan operaciones permutativas, ya que intervienen exclusivamente en los componentes de activo y o pasivo de la ecuación. Se trata
las operaciones en las que se ponen de manifiesto un hecho económico que representa un cambio en la calidad y no en la cantidad de los valores activos o pasivos, y por consiguiente no afectan al patrimonio neto. Estas operaciones reciben el nombre de patrimoniales permutativas neutras porque se refieren a las alteraciones que producen las operaciones con respecto a la anterior. La composición del activo o el pasivo o en ambos importes equivalentes. Como el activo y el pasivo se modifican por importes equivalentes, se produce una compensación de valores y en consecuencia, como no existe diferencia y no hay ajuste que introducir en el patrimonio. En estas operaciones que nos repercuten en el patrimonio neto, la condición esencial para que no se produzcan las alteraciones en el patrimonio debe cumplirse una condición esencial de equivalencia entre los importes de los activos y de los pasivos que intervienen en la operación. Y pueden darse 4 alternativas. En primer lugar, tenemos el aumento y la disminución simultánea del activo. Entonces tenemos un aumento de activo, una disminución de activo, que representa un cambio en la aplicación de los recursos del ente. Por ejemplo, cuando depositamos el efectivo en un banco, aumenta un activo que es el depósito en efectivo, aumenta el depósito en el banco y disminuye el dinero que tenemos en caja. O sea, cambia la condición de la aplicación. Pero tenemos la compra de bienes a contado, cuando tenemos un bien que es caja en efectivo, entonces estamos cambiando por una aplicación en la compra de bienes a contado. Aumenta las mercaderías. Luego tenemos 2, el aumento del activo y del pasivo, que representa una aplicación o un aumento de los recursos del ente provenientes de alguna fuente de terceros. Por ejemplo, la compra de bienes a crédito. Entonces, ingresa los bienes y aumentando el activo y ingresan los pasivos. Luego tenemos el aumento y disminución simultánea del pasivo. Representa un cambio de la fuente de los recursos, como por ejemplo un documento en una deuda corriente. Por ejemplo, que se documenta una deuda en cuenta corriente, o sea, tenemos una compra de mercaderías en cuenta corriente y la documentamos más adelante. Luego tenemos la 4, que es la disminución del activo y del pasivo. Entonces representa la cancelación de la fuente de recursos en el caso de que cancele una deuda. Disminuye caja y va a disminuir el pasivo, que es la deuda. Pasamos a lo siguiente, a las operaciones que repercuten en el patrimonio neto, como por ejemplo, que serían en forma directa. Es el caso de aquellos aumentos o disminuciones que sufre el patrimonio neto como consecuencia de una acción directa de los propietarios. A ver, dice, tenemos el aumento del patrimonio neto, entonces aumenta el activo, como consecuencia de los aportes realizados por los propietarios para ser aplicados los recursos. En el caso de que se realicen el aporte de los propietarios para constituir la empresa, que uno aporta el dinero en efectivo, otro aporta los bienes, maquinarias. Y después tenemos como consecuencia de retiros realizados por los propietarios, ya sea disminuyendo el aporte o retirando utilidades obtenidas por el ente que se distribuye. O sea, en el caso de que los propietarios retiren sus aportes y cuando hayan utilidades,
En el caso de que la asamblea de accionistas decida distribuir los dividendos, entonces se le va a pagar a cada uno de los socios. De las operaciones que repercuten en el patrimonio neto en forma indirecta como consecuencia de los resultados que arroja. Las transacciones que repercuten en el patrimonio neto indirectamente, llamadas también operaciones modificativas, tienen incidencia en los resultados, ya sea positivo o negativo, y por ende en el patrimonio neto, aumentando o disminuyendo. Después implica la variación de un solo componente de la ecuación, ya sea activo o pasivo, manteniendo fijos los otros, y que produce una variación directa porque el cargo de la operación se hace a ingresos o egresos según corresponde, y recién al final del momento en cuestión se difundirán obteniendo la ganancia o pérdidas que contribuirán a aumentar o a disminuir los derechos de los propietarios. Se clasifican en operaciones modificativas positivas, operaciones modificativas negativas y operaciones modificativas mixtas. Las variaciones modificativas positivas. Esta variación ocurre cuando una operación determinada, la modificación del importe de una sola partida del activo o del pasivo de la ecuación patrimonial anterior, aquello originando un aumento del capital. Entonces son variaciones que generan aumento del capital. Para que la modificación sea positiva, debe aumentar la diferencia del activo sobre la diferencia o sea, del pasivo, que exista antes de que se realice una nueva operación. La ecuación se restablece aumentando el término capital. Tenemos, por ejemplo, la diferencia positiva que se considera ganancia. Cuando aumenta el activo, entonces tenemos un ingreso, por ejemplo, porque aparte de la venta a crédito cobramos intereses o cobramos el cargo de comisiones por ventas. Y cuando disminuye el pasivo, también tenemos un ingreso porque obtenemos un descuento de un acreedor cuando nos realice una venta que sea en crédito en cuenta corriente y se nos reconoce el descuento. Luego pasamos a las operaciones modificativas negativas. Para que la modificación sea negativa, debe reducirse la diferencia del activo sobre el pasivo que existía antes de que se realizara la nueva operación. La ecuación se restablece deduciendo por el término de capital. Esta diferencia considera, por ejemplo, pérdida. Cuando disminuye el activo, entonces tenemos, por ejemplo, disminuye el activo, tenemos un ingreso, por ejemplo. Cuando pagamos gastos de luz, pagamos alquileres, pagamos otros servicios. Después tenemos cuando aumenta el pasivo, hay egreso, por ejemplo, cuando contabilizamos los sueldos a pagar y cuando registramos todos los gastos que son a pagar. Luego vamos a pasar a las operaciones modificativas mixtas. Este tipo de operaciones constituye una combinación entre las operaciones permutativas y las operaciones modificativas simples. Entonces, una combinación en este tipo de operaciones. Se produce un cambio del activo o del pasivo de la ecuación mayor o menor al cambio del operado en otro activo o pasivo de la misma ecuación. Y la diferencia se aplica a los ingresos o egresos según corresponde. Bien.
Hasta aquí me gustaría saber si van comprendiendo, si en el caso que tengan alguna duda, me tienen que decir, volvemos a explicar los puntos que no les queden claros, yo no tengo ningún problema. Me gustaría saber si tienen alguna duda o si no continuamos con las operaciones modificativas mixtas. Bien, vamos a continuar con la explicación de las operaciones modificativas mixtas y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que acabamos de ver. Todo vamos a hacer mediante ejemplos porque yo quiero que ustedes entiendan y más adelante cuando tengan que hacer las actividades puedan ponerlas en práctica. Bien. Vemos, por ejemplo, dentro de las operaciones que hablamos de las modificativas mixtas, tenemos el aumento de un activo que es mayor a la disminución de un activo, entonces tenemos un ingreso. Por ejemplo, el cobro de un crédito en cuenta corriente y le cargo intereses. Este es en el caso de que va a aumentar el activo por el cobro, porque estamos cobrando en efectivo, aumenta caja. Y a su vez disminuye el activo porque estamos perdiendo el derecho de cobro, entonces va a disminuir el crédito en cuenta corriente. Pero este es mayor porque estamos cobrando más mediante los intereses, entonces un ingreso. Luego tenemos un activo cuando es menor que la disminución del activo, en el caso de que cobramos un crédito en cuenta corriente y concedo un descuento. En este caso, lo que estamos ganando en dinero en efectivo en caja, si bien está aumentando, es menor a lo que estamos perdiendo de la disminución del activo, porque estoy concediendo un descuento. Luego tenemos el aumento de un activo que es mayor al aumento de un pasivo. Por ejemplo, aquí en este caso hay un ingreso. Cuando compro las mercaderías de crédito y me otorgan un descuento. Entonces, el aumento del activo va a ser mayor que el crédito porque me están dando un descuento. Entonces, estamos obteniendo las mercaderías que aumentan y tenemos un menor pasivo. Luego tenemos la compra de mercadería a crédito y me cargan intereses. Entonces, el aumento del activo es menor al aumento del pasivo. Tenemos un egreso en este caso porque estamos comprando mercadería a crédito, pero tenemos que pagar más, entonces aumenta el pasivo por los intereses que tenemos que pagar más la deuda en crédito, la cuenta corriente. Luego tenemos la disminución del activo, que es menor a la disminución del pasivo. En este caso, nosotros estamos pagando, está disminuyendo caja y está disminuyendo nuestra deuda que teníamos. Pero esta es menor, ¿por qué? Porque esta es menor que el pasivo porque nos carga interés, estamos pagando más de lo que corresponde. Entonces tenemos la disminución del activo que es mayor al pasivo en el caso de que cancelo una deuda, aquí hay un ingreso. ¿Por qué? Porque cancelo una deuda y me hacen un descuento por pronto pago. Luego tenemos, o sea, estamos cancelando la deuda, entonces disminuye nuestro activo en caja, pero también disminuye nuestro pasivo que es menor por el descuento que nos han realizado. Luego tenemos el aumento de un pasivo que es mayor al aumento de otro pasivo, porque el documento de la deuda, documento una deuda en cuenta corriente y me carga el interés. Yo ya tenía una deuda que está aumentando aquí, y esa deuda la documentamos y se convierte en una nueva deuda que además tiene los intereses. Y tenemos aquí también
el aumento del pasivo que es menor al aumento de otro pasivo. ¿Qué pasa? Aquí vendría a ser un ingreso, no un egreso, porque cancelo una deuda documentada a largo plazo con una deuda documentada a corto plazo y obtengo un descuento. En este caso, o sea, si bien está aumentando el pasivo, pero también estamos cancelando un documento y nos otorgan un descuento, entonces vamos a cancelar menos. Espero que hayan entendido todos estos ejemplos. En caso de que no comprendan, me avisan y les volvemos a explicar. Me gustaría saber cómo, me gustaría saber si han entendido todo, si tienen alguna duda. De acuerdo a los temas que hemos visto, están todos desarrollados de los ejes principales y podemos hacer una recuperación de estos conceptos. Me gustaría saber qué entiendes vos, Juan, sobre la formulación y análisis, sobre los conceptos básicos, qué es lo que te parece importante o en la clasificación de las operaciones. O Pedro también, ¿qué te parece con respecto a la clasificación de las operaciones? ¿Cuáles son las que son más importantes, las permutativas o las que tienen incidencia en el patrimonio? Me gustaría saber tu opinión. Bien. En el caso de que tengan más dudas, me escriben al correo electrónico o al WhatsApp y vamos a ir resolviendo todo. Pasamos ahora a las actividades finales, en la cual van a ser grupos de a 5 integrantes. Luego de la lectura y el análisis de la biografía de estudio, van a definir lo que es el concepto de pasivo. Luego van a buscar ejemplos de recursos que pueden considerarse activos, buscar ejemplos de las fuentes de financiación que pueden considerarse pasivos. Necesito que me nombren los ejemplos nada más, de lo que consideran pasivo, de lo que consideran activo. Y luego la clasificación de los enunciados según sea activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. Bien. Aquí tenemos que nos vamos a nombrar los distintos enunciados y ustedes tienen que clasificarlos según sean activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. Ahí estamos muy bien. Y habrá una actividad de evaluación, la cual la tengo aquí. Una actividad de evaluación, en la cual, bueno, los mismos grupos que están conformados por los 5 integrantes van a tener que hacer esta actividad. Perdonen, estoy buscando porque no la incluí en la diapositiva. La actividad de evaluación de los 5, formarse grupos, grupos con 5 integrantes y van a elaborar un mapa o esquema conceptual utilizando la herramienta que es Word para la clasificación de las cuentas. No, o sea, para la clasificación no de las cuentas, sino de las operaciones a modo de resumen, y luego deberán ser presentadas la próxima clase. Entonces van a hacer un esquema conceptual con la clasificación de las operaciones. Y esto es a modo de resumen. Bien. Damos por finalizado el encuentro. Les quiero agradecer por su participación y cualquier duda o consulta que tengan, no duden en escribirme y las resolvemos.
Muchísimas gracias. Espero que tengan una excelente jornada y bueno, hay que seguir estudiando. Les mando saludos. Muchas gracias.